saludo, estimados hermanos. Espero que se encuentren bien, de maravillas. Bueno, pues hoy estaremos analizando, conversando, hablando sobre babalaos contra paleros. Mire usted. Bueno, esto es bastante histórico y la diferencia de babalaos contra paleros o paleros contra babalaos hay que definirlo como simple y llanamente la distorsión completa y total de las prácticas de las religiones ancestrales Yoruba y Bantú. ¿Por qué? De antemano voy a volverle a recalcar para los nuevos y los que no me conocen y no conocen la historia de nuestras prácticas en los últimos 70 años y no están al tanto que nacieron los otros días y vienen y se mandan y comienzan a hablar y a decir y son más ciencias que nadie y todo lo que estamos viendo espectacular y horrible en las redes sociales y donde no se trata de las redes sociales también. Pues mi nombre es José Montoya, mi nombre de Ocha Joba Ife y de Palomonte larguísimo, pero bien largo. Bien, cuento con 67 años de iniciado en Palomonte y 67 años iniciado en Ocha. El día 3 de agosto, iniciado en Palomonte, y el 5 de agosto, iniciado en Ocha. Hace 67 años. Prácticamente casi toda mi vida, porque tengo 70. 336 ochas coronadas hasta el año 2001. Y hasta esta fecha, 2024, 7.783 ahijados jurados en Palomonte. Con un historial público tremendo de prensa, donde los periódicos más importantes de los Estados Unidos y revistas más importantes del mundo han cubierto a la figura de José Montoya. ¿Por qué? Porque José Montoya hizo historia y ha hecho historia en los Estados Unidos de América. Hace 45 años que vivo en los Estados Unidos de Norteamérica. Yo y otros hemos sido los pioneros en defender estas prácticas en las cortes contra nuestros enemigos, contra los que lo quieren destruir. Y en el año 1993 se ganó el derecho a estas prácticas en la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica. Vaya poniéndoselo eso en la cabeza. Cientos de coberturas de prensa que están ahí, yo las presento a cada rato, son testigos de nuestra lucha para que ustedes pudieran trabajar estas prácticas. Muy bien, vamos a continuar porque tengo que hacer una parada de momento ahí. Estábamos hablando de la situación de nosotros, los practicantes de la religión de Yoruba y Bantú, cuando tuvimos persecución aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Claro está que entre los protagonistas de defender estas prácticas me encontraba yo públicamente defendiéndolas. Nos costó mucho, pero mucho dinero en primera instancia, y en segunda sacrificio, sangre, sudor y lágrimas. Enfrentamiento con la policía llegaba, se llevaba preso a todo el mundo, a los yaboces en el trono, acababan con Mazantín y el torero. Hasta que eso lo logramos vencer y aquí estamos.
Aquí están ustedes en los Estados Unidos de Norteamérica practicando estas religiones libres. Pero, ¿qué hicieron? Lo han convertido en un libertinaje, en la mayoría de los casos, en un descaro horrible y penoso. Claro está que nosotros, los que tuvimos que comernos tremenda candela, tenemos que estar ofendidos con lo que están haciendo con estas prácticas, después que nos costó tanto sacrificio. El malagradecimiento, claro está a la orden del día en la humanidad, pero en nuestras prácticas es número uno. ¿Qué tiene que ver esto Babalao contra Palero? Simple. En mis tiempos, cuando yo comencé a practicar esta religión como sacerdote, porque iniciado estoy desde que no tenía ni conocimiento de qué es lo que era nada de esto, porque tenía 3 años de edad, pero cuando ya tenía conocimiento de todo, siendo un joven de 16, 15, 17 años, andaba metido por todos lados por ahí, en Cuba, comencé a educarme en estas prácticas con personas que son ancestros prácticamente, ancianos, como mi madrina murió con 104 años de edad, Onille Mayá, Ascensión Marrero, Omi Olorum, y como con, no sé, 100 años de Ocha, nació esclava. Mi padrino también, Juan Mestre de Palomonte, el de Juan Mestre es mi padrino de confirmación, Patata Enquísima Longo Yaya, de donde yo comencé a adquirir todos los conocimientos habidos y por haber y con otras personas. Muy bien. En mis tiempos, los babalaguos no eran ni semejantes, pero ni semejante a lo que estamos viendo hoy en día. Los babalajos que yo conocí de Andilé, desde que yo era muchacho, estamos hablando 60 años atrás, 55, 60 años atrás. Señores, eran babalajos, eran ciencias, conocedores de verdad, y eran respetados por todos. ¿Por qué? Porque ellos nos respetaban a nosotros, los tatas inquisis malongo yaya. Y yo siempre he estado hablando y he estado recordando, principalmente con el que más yo trabajaba en el Cotorro, ahí en la carretera para Santa María de Rosario, Ñico el Sordo. Era un gallego, babalao, porque lo que más se veía en Cuba, babalao, eran españoles, eran gallegos. Bueno, nosotros le decíamos así, el gallego. Pero el que más yo trabajaba con él era Ñico el Sordo. Ñico el Sordo jamás en la vida estuvo ni trasteaba con nada que tuviera que ver en fumbe, que tuviera que ver con muerto. Todo lo que él captaba, veía y experimentaba, incluso hasta dentro de su casa, le decía a mis ahijados allá del Cotorro: dile a tu padrino que venga acá, que quiero hablar con él. Y cuando yo llegaba allí a la casa de Ñico, que él era sordo, pero sordo de cañón, yo creo que él más bien escuchaba por los labios que por los oídos. Y si queda algún viejo de eso por tipo de Cotorro, que lo dudo, que queden muchos viejos ancianos de esa época, ganguleros, que sí tienen que haberlo, tienen que haber algunos por allá. Ejemplo, allá en el Cotorro tengo hermanos y eso, que están bien ancianitos ya, que están viejos. Entonces, yo llegué a verle: ¿qué pasa, Ñico? Y me decía: tengo intriga aquí. Esas eran sus palabras. Y era un gallego, hablaba casi como los cubanos. Tengo intriga aquí. Encárgate de sacar todo lo que haya metido aquí adentro de esta casa. ¿Qué? ¿No les gusta? Que ese babalao de verdad serio y conocedor de Andilé,
llamara a un Tatenquisimalongo Yaya para que sacara dentro de la casa la intriga, muerto oscuro, de inframundo, de esos horribles. Eso eran babalao. Y usted sabe qué es lo que yo reconocía, como lo reconocíamos los tatas de Andilé, es que era un babá alá awo. ¿Y qué significa eso? Interpretado en árabe o musulmán, que es de donde vienen estas prácticas de verdad, es el Padre que habla con el Espíritu de Dios, el que tenía comunicación con Dios directamente. Aquí nadie dentro de estas prácticas podía decir que se comunicaba con Dios directamente. Era el Babá Alá Awo. Nosotros éramos las bestias en el inframundo, en lo oscuro, en lo bueno y en lo malo. ¡Horrible! Y ellos eran los encargados, simple y llanamente, de dirigir el rebaño comunicándose con Dios para indicarnos cuál era la voluntad de Él en un momento determinado. Porque nosotros podíamos comunicarnos con todo lo horrible, pero nunca directamente con Dios. Así era la creencia y así es como tiene que ser. Y el babalawo sabía con su conocimiento cómo estaba distribuida la sabiduría y la fuerza y la potencia en este mundo. Eso eran los babalawos de verdad. Esos eran los babalawos de verdad. Nunca jamás en la vida yo vi que los babalawos eran enemigos nuestros. No. Yo me encontraba con cualquier babalao allá en Cuba, pero donde más yo andaba era por el Cotorro. Cotorro, Lotería, San José, Guine. Bueno, y claro está, me llegaba cuando tenía que llegarme allá a Poboloti, qué sé yo, a la Lisa, donde quiera que fuera, en un momento determinado, pero el área mía de batalla era toda esa zona. Y por esa zona siempre estaban colados la ciencia. Allá a San Francisco, estamos hablando de los grandes. Miguelito, Feble, por allí metido por el Cotorro siempre. Yo lo conocí, lo vi varias veces, allá en el Águila Tuey, por allá por el centro del Cotorro, por donde quiera, a cada rato. Y cuando nosotros veíamos a un babalawo, que nos encontramos con ellos porque éramos amigos de ellos, simplemente los saludábamos como teníamos que saludarlo, como babalawo, que al fin, como una figura que representaba la comunicación con Dios. E incluso cuando nos decían algo, lo tomábamos en cuenta. Así fuéramos los más horribles brujos que existieran. Pero usted sabe qué, para que usted tenga conocimiento, el brujo y el babalawo no tienen mucha diferencia. No, ninguna. No tiene mucha diferencia. Simple y llanamente lo único que hay, lo que podemos decir es una separación de deberes. El babalawo, que fue asignado por los alafis en un momento determinado allá en el Imperio de Oyo, eran los que aconsejaban al alafi. Y por lo tanto, al aconsejar al alafi, ya se estaba aconsejando a toda la comunidad. Porque el alafi era el rey. El alafi no movía nada se movía ahí si no contaba con la predicción del babalawo. Pero ¿de dónde surge el babalawo? Es un brujo. El babalawo es un brujo asignado que desde la hora y en punto
en que escogieron al primero de ellos para representar, o sea, la conexión con Dios, se llamaba Orun Mila. Y busque cuál es el significado de la palabra Orun. Desde ese momento, el único deber que tenía era el de comunicarse con Dios. No podía, por los pactos que tuvo que hacer para poder hablar con Dios, andar ni trastear con nada que fuera oscuro, de inframundo. Y la necesidad de que un Tata Inquisi Malongo ya existiera es porque aquí hay que controlarlo todo en este mundo. Tienen que haber personas que controlen el desparpajo. Por lo tanto, esa era la misión del brujo. Controlar a los espíritus sueltos, oscuros, los maléficos, los inframundos. Salvar a las personas a través de sus conocimientos y sus poderes para poder enfrentar lo oscuro, lo negativo, lo horrible. Por lo tanto, sabía manejar lo malo y lo bueno. Si el brujo se convertía en alguien que se dedicara a hacer mal, pues el mal era horrible. Y si se dedicaba a hacer el bien, pues el bien pues ya es una beneficencia. Mayombe y Caldero y todo eso que nosotros estamos viendo hoy en día fue una invención en Cuba necesaria. Ya lo he explicado en otros videos, porque no todo el mundo, cuando vive en la capital, ni en los lugares que son urbanos, ¿verdad?, puede estar metido en un monte. Pero la verdadera enganga se llama monte, en finda o campo finda o cunacimba. Esa es la verdadera enganga. Y usted tiene que saber trabajar ahí. Cuando se inventó llevar la enganga a un caldero es para poder tenerla en su casa. Por eso aquel mambo que dice, donde vive mi ganga, vivo yo. Por eso es por lo que aquí el reino de los Baíses se estableció y se montó en puro monte. Ustedes lo están viendo ahí en las imágenes. Donde aquí para entrar por ahí para adentro de ese monte tiene que tener hasta cuidado. Porque puede venir una cascabel y acabar con usted. Una coral. Salirle un puerco espín de eso ahí con los dientes grandísimos eso y hacerte pedazos. O salirte un coyote o un oso negro de eso. Aquí hay que tener precaución. El reino lo tenemos cercado por varios sitios para que los animales grandes, esos fuertes, por lo menos hagan bulla en lo que tumban la cerca y uno se puede defender. Aquí, en el reino de Baíses, hay que andar armado. Tenemos que andar armados, listos para si viene alguna cosa extraña de cualquier forma, lo mismo de 2 patas que de 4, o algo que venga a hacernos daño. Eso es palo monte. Palo monte. Mire, se lo voy a desglosar. Palo monte. No apartamento, garaje. No. El babalawo y el palero toda la vida fueron lo mismo. Son al unísono. Fueron amigos. Jamás en la vida el palero habló mal del babalawo, ni se enfrentó contra el babalawo, como lo estoy haciendo yo ya desde hace 2 años. Y comencé en el 1993 a batirnos contra estas nuevas generaciones de babalawo que están completamente equivocadas, fuera de lugar, pero fuera de lugar completo. Jamás en mi vida vi yo a ningún babalawo eso en Cuba con tanta guapería, alarde, ni que si tumba, ni que jala, y esa guaje, y que yo soy el bárbaro, y que yo soy la bestia, que yo mato. Aquí en los Estados Unidos no inventen, no inventen. Aquí en los Estados Unidos de América se va del aire Mazantín el torero, y elegante, para que sepa, elegante, se va del aire por un tipo de cuello y corbata.
Estos son los Estados Unidos de América. Mírenme a mí aquí, yo soy un Arielito. Llegué en el año 1980, aquí estoy vivo y estoy suelto. Y mi historial no es fácil. Eso lo dicen en Miami. Incluso hasta la prensa, periódicos importantes, lo han destacado. Como por ejemplo, este escrito que está aquí, que son tongas de escritos hablando de José Montoya. Y tengo siempre que estarlo sacando, ¿no? Todos estos son escritos hablando de José Montoya, la historia, el santero, el palero, el brujo, la madre de los tomates. Este escrito, mire cuánto, y ahí hay un saco ahí. Este escrito que está aquí, este individuo, Luke Escalona, que se fue del aire también, del Herald, aquí lo dice en uno de los párrafos aquí, cómo es que este hombre, siendo lo que es, haciendo lo que hace, puede y está caminando libremente por las calles de Hialeah y nadie puede con él, porque soy brujo. De verdad, el brujo no se define por este color. No se crean que los negros, estos cubanos, usted lo ve horrible, sin dientes y todo desbaratado, y con ese aspecto que la gente le cogen hasta terror, que es el brujo de verdad. No. Como dice Marily Llano, la periodista principal de Telemundo, como me apodó a mí, el mayombero galán. El mayombero galán. A mí no se me ve aspecto de nada. Y lo que tengo es mambo, como decía en Cuba. Y lo que conozco por aquí es mambo. Pero cuando se trata de babalao, yo siempre he dicho, aquí hay muchos babalaos que yo los conozco y que son de respeto. Los grandes que se fueron aquí del principio, al principio aquí de cuando llegamos de Cuba, enseñar, Agapito Piloto, eso por ahí, ejemplo, también descendiente de José Ojeda, el hijo de Carlos Ojeda, todo eso por ahí que eso eran grandes, esa gente jamás en la vida se enfrentaban con nosotros los paleros de ninguna forma, porque nos conocíamos y nos respetábamos y ellos tenían el conocimiento de verdad, y sabían que nosotros éramos parte de ellos, como ellos son parte de nosotros. Y después les voy a hablar de Ududuá, que ahora te dan, fíjate, te haces uno y te llevas uno gratis. En mis tiempos, Ududuá no lo tenía nadie, ni se le daba a mujeres, ni se hacía 25,000 cosas con Ududuá. Ustedes saben quiénes eran los que recibían Ududuá. Éramos los viejitos ancianos matados que ya habíamos pasado por cuanta cosa horrible era, y teníamos las manos ya horribles de hacer brujos, mayombe, palomonte, acabar con medio mundo. Y cuando estábamos, que se llama Udu y Aremú, años cansados ya, que estábamos ya hechos pedazos y ya estábamos al punto de retirarnos para que no se nos fuera la Catalina antes de tiempo. Ahí era cuando único, y tenías que tener 8 coronadas para que vayas teniendo conocimiento también. Era cuando único venía el babalao y le tiraba la toalla al babao Lorisa o al Tata Inquisa, claro está, si tenía 8 coronadas, y le entregaba Ududuá, porque es el renacimiento, es la afirmación, era para afirmarte arriba de la tierra, para limpiarte. Es como cuando el cura llega y te absuelve ya en el post, se llama en el hecho mortis, no sé cómo definir esa parte ahí, cuando ya estás ya ancianito, que ya estás matadito, ahí era cuando venían y te tiraban la toalla. No, ahora las mujeres tienen Ududuá, cualquiera tiene Ududuá, fulanito tiene Ududuá. Eso está para después hablar. Y no me profundizo mucho en estas cosas porque yo no soy babalao, pero sí soy babalao. Sí, no, sí. Tienes que conocer la historia de quién es de verdad el brujo y quién fue
el que de verdad le dio la seña a Oranján, el primer Alafi que existió allá en el imperio de Oyo, para levantar y establecer el imperio y el lugar donde lo tenía que levantar. ¿Sabe cómo se llama? Iyí, el brujo, que está representado por esa imagen que ustedes le dicen Kinikini. Ese es el que le dio el norte. ¿Por qué? Porque él era íntimo amigo de Oduduwa, que, señores, fue el que le dijo a su hijo Oranján: vete a ver a Iyí, el brujo, y dile que te ayude, que te dé lo que te tiene que dar para que tú venzas la batalla y te conviertas en el primer Alafi y establezca todo el imperio. Y fuimos nosotros los brujos quienes le dimos el norte a Oranján para que Oranján pudiera establecer el imperio de Oyo y se convirtiera, por lo tanto, él en el primer Alafi, el hijo de Oduduwa, o uno de los hijos de Oduduwa. Y detrás de Oranján, pues vino entonces, ¿quién? Changó Alafi, Changó Taco, Alorisa Lukumi, Coyoipama, como ustedes, Siete Rayos, como lo quieran definir. Tienen que aprender, tienen que conocer que cuando estamos hablando del babalawo, es el mismo brujo, es como el brujo, el medicine man de la tribu, estas indias que hay aquí, que si no se cuenta con él, no se puede hacer nada, por lo menos en aquellos tiempos ancestrales. Y ahora también es el brujo, ese que delante del propio Alafi pintaba y hacía los trazos, que ustedes lo llevaron a un tablero. Y empiezan entonces a tefar y a hacer, qué sé yo, cuando hacer rayitas y crucecitas y toda esa madera en la tierra, delante del Alafi. Y ese es el que estaba hablando con Dios, el Baba Alá Awo. Y diciéndole al Alafi: sí, va a ir bien, dale, métele mano, dale para arriba, invade aquel lugar. No, sí, no nos va a ir bien, muévate aquí, bla, bla, dice Dios, dice Dios, dice Dios. Olofi, Olodumare. Pero se va a terminar esta, va a haber paz, se va a centrar la cosa como tiene que ser, va a haber respeto, se va a respetar al palero, al Tatenquisin Malón Goyaya, al verdadero palero, se va a respetar. Bueno, eso lo veo difícil, pero muy difícil. He visto por ahí en las redes sociales un babalawo que no es tan viejo, es joven, ese babalawo, predicando esto. Primero se tiene que empezar por Cuba, olvídate de los otros países. Primero arregla Cuba en el asunto religioso, endereza, tiene que enderezar Cuba y se tiene que acabar de matar la gran mentira que se inventó contra los paleros en Cuba para, mire, tirarlo contra la pared. Y entre ellos están tanto los babaloloristas, eyalochas, muchos, y los babalawos, estos modernos, de hace 40 y pico de años para acá. Y quien comenzó este odio y esta guerra horrible, ¿quiénes fueron? La Asociación Cultural Yoruba de Cuba. Cuando a los principios de los años 70, en el 1972, cuando se empezó a fundar esto, la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, por el primero que lo fundó, que no fue Antonio Castañeda Márquez, y después cuando se confabularon, convirtieron eso en un relajo. ¿Y qué es lo que hicieron? Porque no podían controlar a los paleros, pues entonces simplemente fue sacrificarlo con todas las mentiras que han dicho de los paleros. Nosotros los paleros jamás en la vida fuimos enemigos de los babalaos. Al contrario, los babalaos para nosotros eran, prácticamente podemos decirle, nuestros salvadores. ¿Por qué? Porque cuando la cabeza se nos empezaba a ir del aire, osa tonti, osa meyi, ¿qué es lo que hacíamos? Íbamos para donde estaba el babalao para que el hombre nos las cogiera y nos las enderezara. Y nos librara ¿de qué? De tiyá, arayé, ofo. Porque nosotros somos los que andamos con la mano metida en la candela de verdad.
De verdad, verdad. San Juan de Dios vive en la loma, de verdad, verdad. ¿Yo? ¿A dónde voy a ir ahora? Usted me puede decir a mí, con los años que tengo yo de esta práctica, el récord que tengo y la cantidad de agua que tengo y los conocimientos horribles que tengo de esto, pasado de liga, usted me puede decir que ojalá voy por ahí que yo pueda llegar a un estado y esté de verdad purificado, limpio, alineado, un tipo respetuoso, un tipo que jamás en la vida ha tenido prejuicio o perjuicio en contra de los paleros, que jamás en la vida ha mentido en contra de los paleros, que jamás en la vida ha estado predicando algo que vaya en contra del hermano palero, que pueda llegar a donde estoy yo y pueda venir a robar mi cabeza, pueda venir a hacerme, qué sé yo, una ceremonia de pago, de guabina, de la madre de los tomates. Entonces, ¿por qué? Porque Guaife lo necesita. Supongamos que lo necesite, porque yo me sé salvar yo solito. Hasta ahora, mire, estoy aquí vivo y suelto. Pero vamos a suponer que otros no tengan los conocimientos que yo tengo. Bueno, ¿a qué va a ir? A la mayoría que lo van, los acaban de rematar. Los acaban de rematar. Y esa guapería, y esa aguaje, y esa chusmería de los años 70, que se promulgó en Cuba con tremendo aguaje abacuá, y que si la guerra de pandillas, allá en los barrios. Yo me quedé en el barrio de San Leopoldo, ahí, al ladito de los sitios, Jesús María, Belén, Cayo Hueso, toda la zona esa por ahí. Y todas las guerras que había ahí de pandilleros. Esto es un viejito Ordun 17 o Guaife. Agrégale el número 17 después del 16. ¿Quién va a arreglar esto? Por lo menos yo creo que yo no tengo tiempo de verlo. Que me dure 15 años más, que Dios Olofin, alá, Olor Dumare me dé 15 añitos más o 20, no sé, ojalá me dé una tonga, pero yo no quiero tanto. Si no es necesario, no quiero sufrir. Yo no quiero tener tantos años para ver lo que no quiero ver jamás en la vida. Prefiero irme antes. Yo no quiero ver nada que pase con mi familia. Imagínense usted que yo me muera con 120 años. ¿Qué cosa es lo que voy a experimentar cuando toda la vida hemos cuidado a nuestros hijos del mal? Vivirlo y sufrir, no, ¿qué va? Yo me quiero ir adelante que todo el mundo. El primero, en eso es lo único que voy a ser egoísta con mi familia. Me voy yo adelante. Así se lo pido a Dios. Antes de que se vaya uno de ellos, me voy yo adelante. Así mismo, con todos los hierros. Entonces, ¿usted sabe cómo se llama esto? Empiecen a trabajar en eso. Y yo felicito al que predique y promulgue que el palero y el babalao, los dos son la misma cosa. Y ambos se necesitan los unos y los otros. Porque en nada de lo que el babalao pueda meter la mano, ahí está su hermano el tata. Y en nada de lo que el tata pueda meter la mano, ahí está su hermano el babalao. Para eso están hechos. Para eso están hechos. El misterio más grande que existe es en la conjunción y las separaciones de poderes que Dios Olofin ala Olor Dumare le dio al babalao y al palero para guiar a esta humanidad. Bendiciones.